A ver cómo sale la grabación a partir de ahora. Estos son trabajos que están hechos. Este es un trabajo, una escritura que es para compartir después otro tipo de trabajo con ustedes. Pero en principio vamos a agarrarnos de algo para comenzar a hablar, y es el caso de los nombres. Son trabajos buscados en internet, así que lo único que hice yo fue recopilarlos un poco como pretexto para hablar de algo interesante para más adelante. Esto también es interesante, no es que esto no sea. Dime tu nombre, dime quién eres. Es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien, y así ha sido desde hace milenios. El nombre dice mucho de nosotros mismos y de quienes nos lo han puesto, también de la sociedad, sus modas, historia y evolución. Desde que el hombre y la mujer existen los nombres, la necesidad, pero también el deseo de ser designado. No importa la raza o la civilización, dime tu nombre, dime quién eres. El nombre es nuestra primera seña de identidad, aquello que nos identifica y nos da entidad. El apellido es algo relativamente nuevo y en algunas culturas no existía casi hasta la contemporaneidad, pero el nombre está ahí desde la prehistoria, aunque poco sepamos de él. Los que son padres sabemos mucho de las dudas que se nos asaltan a la hora de buscar un nombre, porque el apellido es hereditario y ya se sabe, toca lo que toca, pero el nombre es de libre elección, lo que no quita que el apellido tenga su propio peso. Pero bueno, hoy hablemos del nombre. Nuestros vástagos lo llevarán toda la vida y dirá mucho de ellos, sobre todo, más que de ellos, creo que habla mucho más de los padres que de los hijos. Delatará nuestros gustos culturales, origen social, y en algunos países tendrá un papel no desdeñable en sus perspectivas de futuro. Por ejemplo, para los británicos los nombres más suertudos son Elizabeth o James, mientras que si te llamas Helen o John, se espera que las cosas solo te vayan relativamente bien. Bueno, John Lennon será. Bueno, así terminó. Un estudio publicado por la revista Live Science y realizado por la Bloomberg University of Pennsylvania, cuando un Benjamin o una Alexandra llega a la universidad en Estados Unidos, tendrán muchas más posibilidades de que los tomen en serio de que si se tratara de un Justin o una Amber. También se me ocurren un par de ejemplos de que no fue así, pero bueno, tampoco fue en la universidad. La razón que se supone de esto es que las clases menos formadas culturalmente tienden más a seguir las modas impuestas por la televisión o el mundo del espectáculo, y los más cultos buscan nombres más literarios o singulares. Salud. El nombre forma parte de nosotros y de nuestra personalidad, hasta el punto de que hace unos años un juez australiano rechazó la petición de unos padres de cambiar el nombre de su hija recién adoptada en Corea. Pero el juez la rechazó por considerar que ya el nombre formaba parte inseparable de la niña. Asimismo, la importancia del nombre nos llega desde el Génesis, en el que se afirma que Dios separa la luz de la oscuridad, el día y la noche, nombra ahí ya el día y la noche. Después dio nombre a todos los animales, y si seguimos con esta teoría del Dios creador, tendremos que convenir en que el primer nombre masculino fue Adán y el primer nombre femenino fue Eva. Sí, exactamente. Pero si no creemos, aunque no creamos, igual es imposible no reconocer la fuerza que la religión ha tenido y tiene en muchos nombres que elegimos. Bueno, sigo. Un estudio realizado en Gran Bretaña señalaba que entre el 8 y el 10% de los padres se arrepentían de los nombres elegidos para sus hijos.
y un buen número de ellos pensaba incluso en cambiarlos. Algo que las leyes permiten en numerosos países. En el registro civil se admite la imaginación paterna y materna. En España, por ejemplo, Lola, Concha, Pepe o Manolo han dejado de ser diminutivos para ser plenamente aceptados como nombres. Pero se prohíben aquellos nombres que ya lleve algún hermano, por ejemplo. Por suerte, algo que por acá también ha sucedido, la costumbre de dar al niño el nombre del santo del día que nació cayó en desuso. Al mismo tiempo que también lo hacían los más tradicionales nombres tipo Antonio o Josefa en España, también acá en Uruguay han caído unos cuantos en desuso, proliferando los Kevin o las Vanessas, algo que también por aquí, evidentemente esto es español, pero también tiene un paralelismo con Uruguay, con nuestra tierra o con América. También han perdido la tradición de nombrar a los hijos como los padres o los abuelos, salvo que exista una vinculación afectiva muy intensa o se quiera destacar la pertenencia a una saga familiar, algo que es frecuente en los Estados Unidos, donde por ejemplo se les añade el junior para señalar que estamos hablando del hijo y no del padre, algo que también se da en Brasil. De acuerdo con un estudio en los registros de la Universidad de Oxford, esto vamos a hablar sobre el tiempo de los nombres. De 1560 a 1621, los nombres más comunes eran Juan, Tomás, Guillermo, Ricardo, Roberto, Eduardo, Enrique, Jorge y Francisco. Asimismo, en los países de habla inglesa, los nombres más populares en el año 1800 eran Mary y John. Casi 2 siglos más tarde, en 1994, habían sido desplazados por Emily y por James. Con todo, los nombres masculinos se renuevan o se han renovado relativamente poco comparado con los nombres femeninos. Entre las mujeres han aparecido nombres de flores, rosas, margarita, hortensia, a países, meses del año, diosas e incluso estaciones. Lo que tienen que se igualan los masculinos y femeninos es en la tendencia a seguir modas, algo que se aprecia especialmente revisando las estadísticas y que permite de forma bastante racional deducir que en qué década nació una persona. Por ejemplo, los llamados Nil tienen una media de 7 años, un poco menos que las Malenas, que tienen una media de 8. Por ejemplo, mientras que si nos encontramos con un Israel, probablemente sea un 20añero, igual que una Vanessa. Pero ante una Lourdes, seguramente estaremos pensando en una mujer que ya cumplió los 40, Martirio, los 60, Martirio sería llevar ese nombre, Sandalia, versión femenina de Sandalio, los 70, y Canuta, también versión femenina de Canuto, que andará en los 80 años, hoy ya usado para otras cosas. De acuerdo con la edición al año 2000 de la Enciclopedia de Nombres, el nombre más popular del mundo es Mohamed, con sus diferentes grafías, que va de Mohamed, Mohammad. Son unos 150 millones de hombres llevan el nombre del último y definitivo profeta según el Islam. No solo se trata de los países de mayoría musulmana, sino que la emigración ha extendido el nombre por el mundo, incluido toda Europa y todo el mundo, ya dijimos, igual. Un dato interesante, si seguimos, 2 datos más, me quedan algo interesante. Si seguimos viajando nos encontramos que en culturas como la japonesa, por ejemplo, muchos nombres femeninos terminan en O, algo que nosotros asociamos a los hombres, por ejemplo Yoko Ono, y por el contrario terminados en A, Akira, Kenta o Takuya, son nombres más propios del varón. Bueno, decimos como dato más, antes de empezar con lo importante,
que es que el sistema moderno de designación de las personas nació en la media entre 1050 y 1150. A un nombre único se le agregó un apelativo, primero individual y luego hereditario, lo cual dio lugar al apellido patronímico. Todavía en el siglo XVII no había una normatividad estricta en la herencia de los apellidos, ¿no? Estamos hablando del 1800. En el 1600, perdón. Aunque hubo tendencia a dar el apellido del padre al hijo mayor y el de la madre a la hija mayor. Interesante este dato. La imposición de un nombre fue considerada en las culturas prehispánicas como un hecho trascendental. Con esto ya terminamos y después engancho con lo que quiero decir. En México, por ejemplo, toda una ciencia de adivinación y oráculos se ponía en práctica al momento del nacimiento, cuidando que el recién nacido reciba un nombre de buen augurio, que solía tener relación con la fecha de nacimiento. Bueno, terminado el tema de los nombres más específicos para adentrarnos, les propongo que piensen su nombre. Piensen a ver. Bueno, primero, ¿qué significa? Googlean, ponen el nombre de ustedes y les sale a ver qué significa. Segundo, busquen la historia dentro de la familia de ese nombre, porque puede ser que determinado nombre tenga un peso característico para el mundo en general, pero dentro de la familia, dentro de su rama, significa o personaliza a una persona en especial que quizás como características es muy distinta a la que mundialmente se le asigna. Tengan muy presente también el tema de lo que significa el nombre dentro de la familia, a quién están representando, porque en general sí se da en muchos casos esa traslación, no tanto por nosotros o como por algo mágico que uno diga, sino porque lleva el peso, el nombre de la historia. Tienen nombres que tiene un peso aparte, más allá de que no signifique lo que nosotros somos, porque en realidad somos seres divinos llenos de luz cuando venimos al mundo. Cuando alguien toda la vida, a partir de toda la vida, nos va evocando, la gente apenas nos conoce, le decimos el nombre y nos dice, como fulano, como este, como, uno tiende a inconscientemente cargar ese peso del nombre. Entonces, a tener en cuenta esa relación, ya sea que vayamos a poner un nombre, ya sea que nos hayan puesto a nosotros a estudiar de dónde viene ese árbol, por ejemplo, si justo nos ponen el nombre de un abuelo que todo el mundo bien recuerda, bueno, está bien, te llevas cierta... Pero también estás atado a eso y quizás dentro de las cosas familiares tenés una forma de ser y alguien te dice, ay, si te viera tu abuelo, ay, si te... y a vos te genera como esa imagen de haber fallado a algo familiar también, y eso también es importante y también tiene un peso en nosotros. Bueno, entonces, sobre todo eso, indagar nuestro nombre, saber quiénes nos pusieron nuestro nombre, porque ahí, como decía, ahí vemos también la escala social, vemos lo que significa, vemos los papeles dentro de la familia, vemos los papeles hasta la importancia que nuestros padres le daban a los nombres, porque capaz que uno le pregunta a los padres de uno por qué nos pusieron el nombre que nos pusieron y nos dice, yo qué sé, porque vino el vecino y dijo, ponga, o sea, capaz que cualquier persona nos puso el nombre. Eso ya significa que a nuestros padres el nombre no le importaba mucho porque tienen otros valores. No quiere decir que era porque no le importaba lo nuestro, sino porque tenían otros valores, no significaba el nombre. De hecho, antes se nombraba de acuerdo al día, o sea, se dependía el nombre como un designio de los dioses, de que si cayera donde cayera, el nombre era el que le iba a quedar porque era el que Dios había querido. Entonces, a veces tiene más que ver con esas cosas, pero eso también nos pinta a nuestra familia o nos hace conocer
de dónde venimos y qué significamos, ¿no? O capaz que se nos dio un lugar especial, dependerá si somos los primeros, los segundos, los terceros. Generalmente a medida que se van teniendo más hijos, las ideas para los hijos se van terminando, pero bueno, los convido a eso, a que se fijen los nombres, a que revisen, a que nos conozcamos desde ese lugar. Si quieren compartirlo conmigo después de las historias, yo las voy a ir poniendo en el lugar. También, como esto va a subirse a YouTube, por ahí alguien lo agarra fuera de nuestro grupo más cerrado, que a propósito, si quieren participar, me mandan un mensaje, los agrego si les gustan los trabajos que hacemos acá. Pero bueno, en definitiva se trata de eso, de fijarse en los nombres. Todo esto es para explicar lo siguiente. Vamos a escuchar lo que para mí es una de las grandes canciones de la música de Durazno. No me pregunten por qué me gusta, no me pregunten qué, pero probablemente me haya llamado la atención cuando conocí la historia. Me gustaba la música, me gustaba la letra, y cuando descubrí el significado de todo, como que me hizo clic y dije, qué bueno que está esto. El tema es de la Tadei, lo hizo Martín Ortiz, un gran amigo, que hizo el tema Elena. Elena habla de una persona de acá de Durazno, que la madre se llamaba Elena, y él, teniendo una hija ya mayor, él, no la hija obviamente, la hija nació de cero, como todos, supuestamente, pero hizo esto, o sea, le puso el nombre de su abuela. Entonces lo que hace Martín es unir en forma muy, muy, muy linda esta historia, el principio y el final de alguien, entre el nombre de la madre y el nombre de su última hija, y en el medio un montón de historias y subidas y bajadas. Es un temazo, lo voy a pegar acá inmediatamente después de esta charla. Así que bueno, la historia de ustedes, indagar en su historia, si quieren la comparten, si no, no, con el tema del nombre, y a este tema, que es un temazo, se llama Elena, se los recomiendo, presten atención a la percusión, presten atención a todo, porque es un tema imperdible y para mí de lo mejor que ha salido musicalmente de Durazno. Abrazo, nos vemos, gracias. Y en primaveras que pizca de polen fue, se clavó en su piel, y a su nombre va toda su verdad, del principio al final, del principio al final, ay, ay, del principio al final.
Elena, su final, ay, ay. Y Elena, su final. Elena, su final, ay, ay. Elena, su final. Elena, su final, ay, ay.